Vamos a presentarlo ahora sí, amigos, por tercera vez, a ver si la tecnología nos acompaña. Oscar Rotundo de la agencia PIA Global. Oscar, buenas tardes. Valentín Belsi y Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes. ¿Cómo? Igualmente para nosotros, Oscar. Bueno, la primera pregunta tiene que ser la más obvia. ¿Qué estás viendo de lo que sucede en Venezuela? ¿Cómo te sorprendió seguramente el ataque de Estados Unidos y el secuestro de Nicolás Maduro? Bueno, en principio tenemos que ver que yo diría desde diciembre del 2001, el proceso de desestabilización hacia el gobierno bolivariano ha tenido distintas etapas y esta es una etapa más. No podemos descartar el golpe de Estado, no podemos descartar los bloqueos, las sanciones y todo lo que ha llevado Estados Unidos y los aliados para tratar de terminar con el gobierno bolivariano, terminar con la revolución bolivariana, y han ido escalando este último tiempo, en el 2025, con el acoso a través de la intervención militar en el Mar Caribe, un bloqueo sin precedente, que no solamente afectaba lo que pudiese ser la estabilidad del gobierno, sino también la estabilidad de la región. Uh-huh. Y con distintos argumentos, esto hemos visto que ha ido escalando hasta llegar a esta situación, que es el principio de una nueva etapa intervencionista del imperialismo norteamericano, tratando de aplicar la antigua doctrina Monroe con un colorario totalmente distinto, porque se da en el marco de un cambio, de una reconversión civilizatoria que se da con la aparición en el siglo XXI de la multipolaridad. Uh-huh. Entonces esta obsesión contra China, esta obsesión contra los BRICS y esta obsesión contra aquellos que de pronto formen parte de este nuevo conglomerado del sur global, a Estados Unidos lo pone muy nervioso y lo lleva a cometer estas locuras que están llevando adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinás con respecto, recién hablábamos con Valentín aquí al aire, de teorías conspirativas que salen en casi cualquier tema, pero en este en puntual también se están dando, acerca de, bueno, no, parece que a Maduro lo entregaron, su propio gobierno lo entregó, hay un arreglo entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump para controlar cada uno de ellos respectivas territorialidades en derredor de sus países? ¿Qué opinión te merece todo esto? Como vos decías, las vías conspirativas forman parte de la narrativa de una guerra psicológica, de una guerra en la que tratan de amedrentar no solamente al pueblo bolivariano, uh-huh, sino de generar un marco de opinión a nivel internacional que divida las fuerzas, y no solamente dentro de Venezuela, sino hacia los países que de pronto también se ven asediados constantemente y no les quede opción de o plegarse a la ruta planteada por el colonialismo o tratar de tomar medidas en función de que ellos ya saben que van a ser los próximos. Uh-huh. En el caso de Colombia, en el caso de México, en el caso de Honduras, en el caso de Cuba, en el caso de Brasil, uh-huh, inclusive los países de CARICOM están siendo ocupados militarmente con la excusa de generar un control contra el narcotráfico, y en realidad lo que están haciendo, y lo acaba de decir Marco Rubio, todo lo que entre, todo lo que salga de Venezuela va a estar bajo su control. Eso también afecta a los países de la región, porque van a tener que estar bajo la tutela de Estados Unidos para poder recibir o no petróleo y en determinado tipo de condiciones. ¿Te llama la atención, Oscar, la acción o inacción, podemos decir, según cómo lo analice cada uno, de China en este contexto? Si nosotros vemos una foto, nos quedamos con una partecita muy pequeña de lo que es este escenario de guerra que se ha abierto, y yo diría que el pronunciamiento de Naciones Unidas y el pronunciamiento de China y de Rusia y de otros países aliados son el comienzo de una circunstancia que va a ir escalando en la medida en que Estados Unidos siga con esta pretensión de querer controlar al mundo y tratar de ajustar el derecho internacional y a la justicia internacional, todo lo pactado, todo lo actuado hasta el momento, a su propio beneficio, más allá de las reglas y más allá de lo que se ha planteado. Entonces,
yo no puedo quedarme con una cuestión puntual, inclusive imaginaria. Yo no sé, si alguno se pensó de que iban a venir misiles de China contra los barcos, no sé, ya forma parte de una fantasía y no se ajusta a la realidad. Pero creo que ya de por sí los pronunciamientos, inclusive el camino que ha tomado la revolución bolivariana para ir legalmente escalando esta situación y no caer en la desesperación, habla de que estamos ante un proceso que está en pleno desarrollo y que no se resuelve de un día para el otro. ¿Cuál es tu análisis, Oscar, de la peligrosidad de la postura de Argentina, digo, con Javier Milei en el gobierno, con las elecciones de Chile hace poco? ¿A vos te preocupan esos cambios de gobierno, esos giros ideológicos, o entendés que es parte de una dinámica natural electoral de cada país? A mí me entristece la posición del gobierno argentino porque es una entrega nunca vista. Yo creo que después de lo que fue el pacto Roca-Rossi, nosotros no hemos tenido un gobierno tan bastardo, tan sometido a los designios imperiales, tan antipatria, tan comprometido con el destino de otras naciones, postergando a su propio pueblo, porque sabemos que todo este corolario, toda esta situación neomonroísta lo que lleva es a explotar los recursos naturales de los pueblos, a someterlos a créditos internacionales que se transforman en impagables a través de la cesión de soberanía. Y el presidente Milei, que es un inquilino que va a durar un tiempo determinado en la Casa de Gobierno, acepta que su destino es quedar en la historia como un traidor a la patria, es un problema de él. Y lo mismo pasa con los otros gobiernos, como el de Noboa, o como el gobierno de Chile, o el gobierno de los distintos países que se han sometido y entregado a los designios de Estados Unidos. Allá verán qué hacen ellos con su impronta política, y los pueblos se recuperan. Lo que pasa que, lamentablemente, como en este caso, como en el caso del bombardeo que generó el ataque del 3 de enero, no solamente se pierden vidas civiles, sino también uno de los puntos del ataque, totalmente injustificable, ha sido un centro de estudios, un centro de estudios que estaba en La Guaira, en donde había galpones de distribución de medicamentos, de suministro de medicamentos, que albergaban la posibilidad de que 9.000 pacientes renales tuvieran acceso a diálisis y a poder generar mejores condiciones de vida o la subsistencia. Y ellos han quedado totalmente, han sido prácticamente asesinados por este ataque imperial que llevó a cabo Estados Unidos. Oscar, queremos... De ninguna manera te digo esto porque están tratando de construir el relato de que fue una intervención quirúrgica y en realidad no fue así, y lo que se empieza a descubrir de la historia es que la resistencia fue peor, porque si no hubieran ocupado La Carlota, si no hubieran ocupado Miraflores, y hubieran llegado a más, como ellos pretenden, porque ellos ya se sienten como dueños de Venezuela, y la resistencia del pueblo venezolano hizo de que eso no ocurriera. Y tenemos que lamentar no solamente víctimas civiles y militares por el proceso de resistencia, sino gente como esta, que en un galpón tenía depositados sus medicamentos, y un misil, obviamente que no se fue por casualidad para ahí, los priva de poder seguir peleando en mejores condiciones por su vida. Para nosotros es fundamental, Oscar, poder analizar en profundidad lo que está pasando. Queremos agradecerte este ratito aquí en Brujos y Científicos. Te mandamos un fuerte abrazo. No, bueno, un abrazo grande y estamos a disposición para poder seguir analizando esta dinámica que obviamente no se ha terminado y tiende a profundizarse mucho más. Seguramente vamos a continuar hablando, Oscar. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Oscar Rotundo. Él es editor de PIA Global, la agencia de periodismo internacional alternativo, es analista político internacional, y queríamos tener, Samu, entonces este análisis de qué es lo que está pasando en Venezuela, aunque por supuesto es una misión demasiado grande, demasiado ambiciosa, porque es muy complicado abarcar todo el tema.